There's not one switch. There's 100 switches. And he comes up to me and he says, sorry. Token XRP. Forzar una subida del precio del petróleo, cerrando el canal de Hormuz, ya es suficiente para provocar ese efecto dominó. Sacrifice. There will likely be more. Si mañana el sistema financiero global se congelase, no sería culpa de un banco, sería culpa de una guerra. Y la guerra hoy en día ya no es solo una teoría, ni mucho menos una teoría conspirativa que se quede lejos. Irán e Israel están intercambiando ataques y amenazas directas. Estados Unidos reforzando presencia militar, bases en máxima alerta en cada región y el mercado reaccionando con nerviosismo. No estamos precisamente ante un conflicto aislado, estamos ante una fricción entre potencias globales en el punto estratégico y energético más delicado del planeta, el estrecho de Hormuz, un tramo de agua estrecho, de ahí el nombre de estrecho de Hormuz, que ya deberíais de conocer si veis los vídeos de Fran de Olza. Por ahí fluye el 20%, ojo al dato, el 20% del petróleo mundial. Esto no es geopolítica solamente, eso es básicamente toda una estructura, porque sin petróleo estable no hay transporte estable, no hay producción estable, no hay comercio estable y no hay un crecimiento estable. Y sin crecimiento estable, la deuda global empieza a crujir. Y ya, por cierto, en este punto la deuda global es suficientemente alta como para que encima le metamos un poquito más de tensión. Aquí la tenemos, por ejemplo, en tiempo real. Fíjate a qué ritmo va subiendo la deuda de cada país. Gobiernos, empresas, hogares, todo, absolutamente todo está sobreapalancado sobre la posible idea de que mañana será económicamente más estable que hoy, pero ya sabemos que eso no es así, y menos en momentos de conflictos globales. Pero evidentemente si el precio de la energía se dispara, la inflación vuelve a aparecer. Los bancos centrales se quedan atrapados. Subir los tipos rompe con la deuda. Bajar los tipos alimenta esa inflación. Mantener los tipos crea estaflación y no hay un botón de limpiar todo, no hay un botón mágico de reset, al menos no solamente uno. Ahora, aquí, viendo estos números, quiero que cambies de perspectiva, porque todo es cuestión de perspectiva. No pienses en soldados, piensa en liquidez, porque el sistema financiero moderno pues no es un sistema de dinero, es un sistema de flujo constante de pagos internacionales, flujo constante de compensaciones, flujo constante de confianza. Ya todos lo sabéis. Nuestro sistema financiero se basa en la confianza, porque no está directamente respaldado por absolutamente nada. Y cuando ese flujo se rompe, pues aparece el estrés sistemático. Además, debes de tener en cuenta que las grandes transiciones nunca son suaves. La historia es clara. El patrón oro murió tras un conflicto global. El sistema de Bretton Woods nació en un mundo devastado. Básicamente las grandes reformas monetarias aparecen cuando el viejo sistema ya no puede aguantar la presión y colapsa. A eso se le conoce como el reset, pasar del viejo sistema al nuevo. No es algo actual que haya nacido con la blockchain, esto lleva pasando ya un montón de tiempo. O sea, las crisis no crean nuevos sistemas financieros, las crisis los
aceleran. Una guerra mundial destruye el sistema financiero. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y no lo destruyen necesariamente porque alguien lo quiera, sino porque el comercio global es la base del sistema. Sobre ese comercio global se ha construido nuestro sistema actual, por lo menos. Y si las guerras interrumpen ese comercio, ese sistema se paraliza, como mínimo. Pero siendo lógicos, nadie quiere destruir un sistema si no tienen otro nuevo preparado. Es decir, esto es el mundo real, con implicaciones geopolíticas globales. Esto no es vamos a pegar 4 bombazos a ver qué pasa, porque es lógico que haciendo eso el sistema se va a tambalear. Y no puedes arriesgarte a que ese sistema se tambalee y colapse si no tienes un as debajo de la manga, si no tienes ya algo preparado. Porque aquí no vamos a ver qué pasa, aquí no vamos a improvisar, aquí está todo cuadrado desde el principio. ¿Y por qué está todo cuadrado desde el principio? Porque el vacío financiero, ojo al dato, el vacío financiero sería peor que el propio conflicto en sí. Si el comercio internacional se congelara de golpe, los pagos transfronterizos se congelarían. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que se mueve diariamente en pagos transfronterizos como para que estos se congelen? Las cadenas de suministro colapsarían. Las monedas se volverían inestables. Y esto no es conspiración. Esto es ingeniería macroeconómica básica. No estamos diciendo nada del otro mundo. Básicamente estamos diciendo que ante una guerra el sistema se frena, porque el comercio global se frena. Y ese sistema está montado sobre ese comercio global. Si no hay exportaciones e importaciones, las economías no se mueven. Y si la economía no se mueve, no hay flujo. Y sin flujo, no hay nada. Porque nuestro sistema económico está basado en flujo, en confianza. Entonces la pregunta no es ¿puede la guerra romper el sistema? Eso ya sabemos que sí, es lógica, es coherencia, es historia básicamente. La pregunta es, si el sistema viejo se ve forzado a transformarse, ¿qué infraestructura estaba ya preparada para esa transformación? Lo vimos en el último vídeo que subí, en el vídeo anterior. Porque mira, durante años hemos visto modernización en el sistema de pagos. Bueno, modernización en básicamente cada campo de nuestra vida. Digitalización bancaria, estandarización bajo el ISO 20022, desarrollo de raíles blockchains institucionales. La mayoría de los que estuvieron pendientes a eso lo vieron como una simple evolución tecnológica. Pero la blockchain no es solamente tecnología, es también economía. Es economía tecnológica, cuando antes de su existencia, el mundo básicamente basaba su economía en algo más antiguo. Ya lo sabéis, básicamente el mundo empezó a evolucionar, empezó a modernizarse, empezó a digitalizarse y todos los campos de nuestra vida se digitalizaron a excepción del campo económico. Y no es para menos, ya que hacer un cambio así, pasar de un cambio no analógico, pero por lo menos no tan modernizado, a pasar a una economía mucho más digital, no lo puedes hacer de un día para otro, porque hay muchos riesgos. Y encima necesitas una excusa, no es como que de repente los bancos te vayan a decir, oye, ¿sabes qué? Ya vamos funcionando bien con este sistema décadas, pero ahora nos ha dado por actualizar el tema. Porque claro, como todos tenemos móviles, vamos a digitalizar ahora la economía mundial, aún con el riesgo que eso conlleva. ¿Y cuál es la excusa? Bueno, pueden ser muchas excusas, pero la que parece que está sucediendo ahora mismo es la guerra, el cierre del estrecho de Hormuz, la subida de la inflación, el posible carry trade japonés. Hay varios puntos clave que tienden todos de un hilo. Y ese hilo, en cada uno de esos puntos clave, parece que cada día que pasa está más y más fino. Porque en un escenario de estrés, como pueda ser la guerra, esa evolución tecnológica económica que hemos dicho, se convierte precisamente en una alternativa. Y aquí es donde entra XRP. No porque en este canal hablemos de Ripple, sino porque tiene sentido coherente económico. XRP no es una promesa de riqueza rápida, sino que es una infraestructura diseñada
para liquidez bajo demanda, liquidación en segundos, neutralidad tecnológica, interoperabilidad transfronteriza, no depende de rutas físicas como el estrecho de Hormuz, no depende de estrechos marítimos, opera en una capa digital y por eso es precisamente mucho más coherente la actualización de ese sistema financiero, porque si nuestra sociedad está digitalizada, pero nuestra economía actual todavía depende de factores físicos, básicamente coloca a nuestro sistema financiero en una posición muy poco privilegiada. No puedes tener todo digital y rápido e instantáneo y que la economía o el sistema financiero dependa de algo físico, lento y caro. Y encima ese sistema físico que sea a su vez dependiente de tensiones entre países que nunca se han llevado bien. Y este es precisamente el detonante perfecto, porque un conflicto energético no puede durar muchos años. Solo necesita romper ese equilibrio al que ya estamos acostumbrados. Equilibrio que parece que se está empezando a romper. Un bloqueo temporal, una escala de tensión breve, un shock en los precios, lo que sea, cualquiera de esas cosas basta para generar tensión en deuda emergente, problemas en la balanza de pagos, presión sobre las monedas y una necesidad urgente de tener eficiencia en las liquidaciones internacionales. Ahí es donde los que deciden no buscan una narrativa, buscan una funcionalidad real. Si en este canal hablamos tanto de XRP y de Ripple es precisamente por eso, porque no es una narrativa, tiene una utilidad, una razón de ser, algo real. Eso sí, que XRP pueda ser coherentemente una solución, no significa que no se viese afectado en un corto plazo por el cambio sistemático, ya que si el conflicto escala, lo primero que vamos a ver va a ser caos, la muerte del Fénix, mercados cayendo, cripto cayendo, y básicamente una volatilidad extrema, porque el miedo precede a la reorganización, pero después del miedo viene la recalibración, y es ahí, no antes, ahí donde las soluciones estructurales entran en escena. Irán bajo presión, Israel respondiendo, Estados Unidos implicado, como no, vaya sorpresa. Rutas energéticas vulnerables, Dubái reforzando seguridad regional. No estamos precisamente en un entorno estable, y es cuestión de tiempo que algo se parta. Y cuando ese algo se parta, todo caerá una pieza tras otra, con un efecto dominó. Estamos en un entorno frágil, y la fragilidad es el terreno donde los sistemas cambian, porque no vas a cambiar el sistema si está sobre una base estable, porque esa estabilidad significa la no necesidad de cambiar nada. Pero ya sabéis que no estamos precisamente en ese terreno estable, todo lo contrario. Oye, que fíjate, quizás tal vez, por amor divino, nada de este conflicto escale. Aunque Hormuz ya se haya cerrado, tal vez el conflicto de alguna extraña manera se enfríe. Pero si algo nos enseña la historia es esto: las guerras no crean nuevos sistemas, revelan cuál es el sistema que ya estaba listo, que ya estaba preparado. O sea, con la eliminación del patrón oro, eso no nació de un día para otro, eso estaba pensado de antes. El Bretton Woods no nació en un fin de semana de reuniones, eso estaba listo de antes, porque los grandes cambios a niveles globales no se pueden basar en la improvisación. Como hemos dicho al principio del vídeo, todo está planificado, es coherente que así sea, y precisamente por esa coherencia es inevitable. Una guerra mundial destruye el sistema financiero, sí, y nadie, pero nadie, quiere destruir el sistema sin tener otro ya preparado. La pregunta es, ¿será ese nuevo sistema ya preparado el ancla principal de la adopción masiva de XRP? Por lo menos, XRP fue diseñado precisamente para este tipo de escenarios. Y después del caos, comprobaremos si estuvimos todo el tiempo en lo correcto o si simplemente fuimos arrastrados con el cambio.